Bueno, vamos a comenzar la sesión de complicaciones en la cirugía endoscópica rinosinusal. Para los que tengan interés de participar en las preguntas de la audiencia, saquen sus teléfonos, apunten allí y van a abrir el programa, y en el programa busquen la presentación de complicaciones, hagan el clic ahí y cuando aparezca la pregunta ustedes van a poder responder. Por supuesto que vamos a hacer un examen y vamos a mandar la nota a los diferentes hospitales, así que tengan en cuenta que contesten bien. Es para mí un gran placer, una gran satisfacción poder estar aquí con ustedes en nombre de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y en agradecimiento a la Academia Americana de Otorrino por dar un lugar para que nosotros, los latinoamericanos, podamos reunirnos hablando en nuestro idioma y presentando a nuestros maestros y presentando lo que estamos haciendo en todo este tiempo. Conmigo, mi gran amigo, el doctor Enrique Iturriaga, que es el director del Centro Médico Caracas y, por supuesto, bien conocido como el Senior Medical Affairs Director de Medtronic ENT. Yo soy el doctor Pablo Stoloviski, soy profesor adjunto de la Universidad de Emory y también sirvo hoy día como secretario general de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología. Estas son mis disclosures. Entonces, cuando operamos en cirugía, siempre queremos que nuestra cirugía salga perfecta, lo mejor posible. Y el fundamento de una cirugía es prevenir las complicaciones. Por lo tanto, la optimización y la planificación preoperatoria son muy importantes y luego, una vez que uno está en la cirugía, controlar y dominar el campo operatorio en lo que esté sucediendo, particularmente problemas de sangrado. Y luego, cuando hay complicaciones, por supuesto, reconocerlas y tratarlas adecuadamente en el momento que suceden. Yo voy a hablar, en este caso, de los fundamentos de la cirugía, de la prevención y de las complicaciones orbitarias, mientras que el doctor Iturriaga se va a dedicar a la prevención y tratamiento del sangrado pre- y postoperatorio, más que nada el sangrado posterior, y las complicaciones de base de cráneo, específicamente las técnicas de reparación de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hablamos de prevención, lo que hacemos es una semana previa a la cirugía tener en cuenta de que los pacientes deben ser preparados para eso. Yo personalmente, en la cirugía endoscópica rinosinusal, utilizo esteroides orales por una semana anterior a la cirugía y las continúo postoperatorio. Les doy antibióticos orales cuando hay infección y, por supuesto, se evita todo lo que pueda empeorar el sangrado, que es no a la aspirina, no a los AINES, vitamina E y las cosas que, el ginkgo biloba, las cosas que puedan aumentar el sangrado intraoperatorio. Por supuesto que es importante fijarse en la anatomía y para eso no hay nada mejor que estudiar la tomografía computada preoperatoriamente. Y una cosa importante a destacar es la relación del techo del etmoides y la relación de las celdillas etmoidales posteriores con el esfenoides. Y vamos a hablar de esas dos cosas ahora. Entonces, las consideraciones preoperatorias es cómo es el techo del etmoides. Y todos ustedes saben que puede ser así plano, como en el Keros tipo 1, o puede ser con más profundo, un surco olfatorio más profundo, lo cual hace que esto esté más expuesto. Entonces, primera pregunta de examen. ¿Cuál tipo de Keros tiene más riesgo de complicación? ¿El Keros tipo 1, el Keros tipo 2 o el Keros tipo 3? Bien, para aquellos que pusieron tipo 1 y tipo 2, presten atención. Para aquellos que pusieron tipo 3, están en la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué? Por esa misma razón. La lamela lateral, que es submilimétrica, es muy fácil de penetrar. Y al estar en esa zona, en la zona medial,
hay que tener cuidado. Muchas veces estamos con instrumentación trabajando lateralmente, pero el codo del instrumento a veces pone presión en una lamela lateral que es muy finita y la rompe. Y ahí es donde se produce la rinorraquia. Entonces, tener en cuenta con eso. Y la otra cosa a tener en cuenta es esto. ¿Qué sucede cuando ven algo así en el techo del etmoides? Y ahora vamos a preguntar, pregunta de examen número 2. ¿Qué arteria se muestra en la tomografía computada que les acabo de mostrar? Entonces, ¿la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior o la arteria oftálmica? Muy bien. Para aquellos que respondieron B o C, presten atención. Es la arteria etmoidal anterior. Generalmente la arteria etmoidal anterior a veces cruza a través del techo del etmoides, pero en algunos casos ustedes ven este ombligo que sale, rama de la arteria oftálmica, y penetra a la base del cráneo, no en la base misma del cráneo, sino por milímetros por debajo de ella. La arteria etmoidal posterior generalmente es más posterior y está siempre, casi siempre, pegada al techo del etmoides. Entonces, otra de las relaciones importantes, las consideraciones de las celdillas etmoido-esfenoidales. Fíjense, cualquier neumatización por arriba del esfenoides lo llamamos celdillas etmoido-esfenoidal o celdilla de Onodi. ¿Y por qué es importante reconocerlas en la tomografía computada? Porque hay altas chances de que el nervio óptico esté pasando a través de allí. Por lo tanto, y muchas veces, si no prestamos atención a la tomografía preoperatoria y nos metemos a operar el esfenoides y pensamos que estamos en el esfenoides, pero sin embargo estamos aquí, entonces ahí me fui. A ver. Ahí es donde tenemos problemas. Y fíjense, un nervio óptico puede estar ahí nomás, totalmente libre. Y si no lo sabemos, si no lo tenemos en cuenta anteriormente, podemos tener problemas. Bueno, esas son las consideraciones preoperatorias a nivel de la tomografía computada. Consideraciones intraoperatorias. Yo dejé de usar cocaína. ¿Alguien usa cocaína todavía? Así. Recreacionalmente. Bien, doctor. Bien, doctor. Venga a verme después del... No. Bien. La oximetazolina, por ejemplo, la fenilefrina intraoperatoria andan muy bien. Yo he estado en Brasil, en Curitiba, donde operan bajo anestesia local y usan epinefrina 1/1000. La epinefrina 1/1000 funciona también perfectamente y generalmente, a pesar de lo que dicen los anestesiólogos, no sube la presión arterial. Pero usándola preoperatoriamente hace la vasoconstricción, lo cual cuando llega el paciente al quirófano ya está vasoconstrido. Entonces, cuando comienza la cirugía yo le pongo cotonoides con oximetazolina y hago más descongestión y luego infiltración con lidocaína 1% con epinefrina 1 en 100.000 y le decimos al anestesiólogo que mantenga la presión arterial por debajo de los 70 milímetros de mercurio y generalmente no lo hacen. Estas son zonas de la parte del luciforme, esta es la vista lateral que estamos viendo, parasagital, donde se puede inyectar la lidocaína con epinefrina. Estos son los lugares de inyección. Yo uso una aguja tipo para usar para amígdalas, que tiene ya la van a ver ahora en el video. Esa aguja, ¿ven cómo es esa aguja? Se puede doblar, pero tiene una parte firme. Entonces se va inyectando a lo largo de la inserción del unciforme y luego, por supuesto, las inyecciones más posteriores son a nivel cerca del foramen efenopalatino y para anestesiar y para también hacer vasoconstricción posterior del etmoide posterior
etc. Yo también inyecto en el cornete medio a nivel de medial para evitar el sangrado lateral, y es allí donde, digamos, después de eso empezamos, después de esperar unos minutos, comenzamos la cirugía. ¿Por qué se dice que no hay que cubrir el ojo en la cirugía endoscópica rinosinusal? Fundamentalmente para identificar complicaciones orbitarias en el momento que están sucediendo. Entonces, y si le ponen tape, el tape tiene que ser más bien lateral, no cubriendo el ojo completamente, porque queremos ver el ojo. Entonces, en este caso, este es un caso más complejo, porque tiene un infundíbulo atelectásico, que es muy fácil penetrar la órbita, por lo tanto, aún en esos casos aún es más importante. Entonces, cuando se penetra la órbita, y les va a pasar, a mí me ha pasado, se identifica tempranamente la penetración de la lámina papirácea, se hace palpación del globo ocular y van a ver cómo esta grasa penetra dentro del etmoides y reconocemos que es grasa orbitaria. El problema es cuando no se reconoce que es grasa orbitaria y se piensa que eso es un pólipo. Y uno se mete con el microdebridador o con las pinzas de Blakesley a cortar y a sacar y a arrancar. Tener en cuenta que cuando esto pasa, se palpa y si no pasó a mayores, ahí terminó. A veces hay edema de párpados, a veces hay equimosis de párpados, pero a veces también hay sangrado, y lo vamos a hablar cuando hay sangrado, ¿qué hacer? Pregunta de examen. ¿Qué se hace si se expone la grasa orbitaria? Estas son las opciones. Se reseca la grasa orbitaria, se cauteriza la grasa orbitaria, se coloca un taponamiento apretada, todas son correctas, ninguna es correcta. Bien. Muy bien. Para aquellos que respondieron todas son correctas, esto les va a venir muy bien. Es correcto. La mayoría contestó bien. No se tironea ni se reseca la grasa orbitaria. No se utilizan taponajes apretados. Si hay hematoma, se termina la cirugía y se trata el hematoma orbital bien urgentemente. ¿Ven cómo la grasa orbitaria aquí está protruyendo? Y con el globo ocular uno la ve cómo va y viene. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es lo que hizo este doctor, que se fue a resecar ese pólipo, que no era un pólipo, y terminó con un trauma orbitario severo, daño ocular, daño de los músculos, fíjense, los músculos extraoculares destruidos. Esto es lo que ustedes no quieren hacer, porque lo otro no es problema. Esto es un problema irreversible. Cuando llegan a esto, no hay quien lo salve. Ahí es un problema irreversible, no hay oftalmólogo que lo salve. Entonces, no hacer eso. Bien, y después, cuando nos ponemos muy celosos de abrir una antrostomía muy ampliamente, tener cuidado que cuando se reseca el unciforme hacia anterior, si seguimos avanzando con instrumentos así que cortantes, uno puede traumatizar el conducto lacrimonasal, que ocurre en 1% de los pacientes, y ocurre generalmente cuando hacen eso, cuando se agranda la antrostomía hacia adelante, y si no resuelve espontáneamente, ese paciente va a necesitar una canulación o una dacrocistorrinostomía. Entonces, esto hasta aquí llegamos con la parte de órbita, y ahora vamos a hablar de sangrados en un segundo. Entonces, prevención y complicaciones de las orbitarias y cómo identificar la arteria etmoidal anterior. Fíjense, la arteria etmoidal anterior es rama de la oftálmica, cruza, como dijimos, a través del etmoides o en el techo o por debajo del techo y penetra la lamela lateral a nivel de aquí, de la lamina cribosa. Entonces, si está por debajo hay que tener cuidado y hay que identificar ese ombligo que les mostré en la tomografía computada para saber de que ese está por debajo. Y si está por debajo hay que tener cuidado de no ir y morder en esa zona. Entonces, esa es la precaución.
Y luego tener cuidado porque penetra la lamela lateral, como dijimos, y el espesor de ese hueso es submilimétrico. Es una alta zona de incidencia de rinorraquia y de hematoma orbitario, porque si se retrae la arteria, eso puede sangrar a nivel orbitario. Entonces también eso es problemático. Entonces, esta es la anatomía donde se ve la arteria oftálmica, la etmoidal posterior, la etmoidal anterior, que generalmente están a 1 centímetro de distancia uno de otro. Y acá es donde penetra, digamos, en esta zona es donde sale y penetra la base de cráneo. Sale la órbita y penetra la sala. Bien. Entonces, recuerden esta foto. Esto es lo que tienen que buscar. Y si lo ven, háganlo con cuidado. En esa zona operen con cuidado. Entonces, pregunta, ¿cómo trata un sangramiento intranasal de la arteria etmoidal anterior? ¿Se tapona y se termina la cirugía? ¿Se cauteriza con bipolar? ¿Se cauteriza con monopolar? Bien. Ok, estoy de acuerdo. Se cauteriza con bipolar. Y la razón, aunque muchos cirujanos también usan monopolar en la base de cráneo, pero la regla es que si estamos en base de cráneo, usamos bipolar. Y si estamos muy debajo de la base de cráneo, el monopolar funciona. Pero sí, se cauteriza. Les voy a mostrar, este no es mi caso, pero me lo prestaron. Es alguien que se fue a buscar más allá y ahí encontró la arteria etmoidal anterior. Fíjense, perfecto ejemplo. ¿Qué se hace? En este caso, este cirujano fue y cauterizó directamente a nivel de la raíz y eso fue todo lo que tuvo que hacer. Y ahí se terminó el asunto. Entonces, reconocerlo, prevenirlo, y si lo hacemos, lo reconocemos. Si no tienen bipolar que llegue hasta allá, el monopolar es aceptable, pero se prefiere el bipolar. Entonces, manejo del hematoma orbital lento. ¿Qué significa lento? Significa que el paciente se despertó y de repente, a lo mejor uno no lo vio o pasó durante la cirugía, que sí empieza a tener una pequeña equimosis. Entonces se suspende el procedimiento si la ve en el procedimiento, pero también si hay un sangrado intranasal se controla en ese momento. Ahora, si sucede después o si lo controló el sangrado y uno está siguiendo al paciente, uno tiene que observar, ese paciente no se puede ir a la casa, hay que observar por signos de proptosis, órbita tensa, disminución de visión, hacer exámenes visuales, defecto pupilar aferente, no reacciona a la pupila y luego una de las cosas que sucede interesantemente, el primer color que se va cuando uno está perdiendo visión es el color rojo. Entonces, si ustedes muestran color rojo y el paciente no ve el color rojo, una letra roja, póngale, ese paciente está perdiendo visión. Así que ténganlo en cuenta, es una de las primeras cosas que se ven. Ahora, si estamos intraoperatorio, la presión arterial hay que controlarla y, por supuesto, cuando sucedió la complicación, urgentemente se llama a oftalmología para que evalúen todo el campo visual, etcétera, etcétera. Ese momento, esta complicación pasa a ser de dominio compartido. Lo hacemos entre todos. Entonces, ¿qué pasa si el paciente ya salió del quirófano y uno no está seguro si va a ir, si no va a ir al quirófano, pero tiene algo de duda de si este paciente está andando bien? Primero, la primera línea es la de descompresión quirúrgica si hay pérdida de visión. Eso no hay ninguna duda, no hay que esperar. Pero si uno dice, este paciente está andando lento, estoy esperando quirófano o capaz que no voy a ir al quirófano, tome una foto de esto. Manitol, 1 o 2 gramos kilo intravenosa para disminuir la presión intraocular. La acetazolamida, 500 miligramos intravenosos y luego se da 250 miligramos cada 6 horas. Se le puede dar un bolo de metilprednisolona de 1 gramo intravenoso. El timolol, el 0.5%, una gota cada 12 horas, es opcional, pero también disminuye la presión intraocular. Se eleva la cabeza, se controla la presión arterial, se le pone algo frío,
Todo eso es para calmar un poco lo que está pasando. Pero si el paciente está perdiendo visión, hay que hacer algo. Vamos a hablar ahora de qué se puede hacer cuando estamos hablando de complicaciones orbitarias severas, como es un hematoma retrovulvar. Eso hace un aumento de la presión intraocular significativa y es un síndrome de compartimiento orbitario. Cuando sucede esto, aquí en este compartimiento se genera alta presión y el nervio óptico está comprimido. Y ahí es donde empiezan a perder presión. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta eso? 1 o 2 horas. Más de eso no. Entonces, aquí no hay tiempo para esperar. Aquí hay que actuar inmediatamente. Pregunta de examen. ¿Cómo trata un hematoma orbital rápido y severo? ¿Se pide una consulta con el oftalmólogo para que lo trate? ¿Se cauteriza la arteria sangrante en la órbita? ¿Se hace una cantotomía con cantolisis? Bien. Muy bien. Se hace cantotomía con cantolisis. Para aquellos que respondieron, consulta. La consulta sí, después que hagan la cantotomía con cantolisis. Porque si el oftalmólogo está pasando consulta y va a tardar 3, 4, 5 horas en venir, ese paciente va a estar ciego cuando llegue. Y no, nunca vayan a buscar una arteria sangrante en la órbita. Nunca. Primero, que no se hace. Segundo, que no la van a encontrar. Y tercero, que lo van a dejar ciego al paciente ya de entrada por intentar hacer eso. ¿Cómo se hace la cantotomía con cantolisis? Eso se utiliza cuando hay una proptosis severa y rápida, entonces se hace para ganar tiempo. Eso, después sí se pide consulta con el oftalmólogo y si es necesario se hace más cirugía como es la descompresión orbitaria o externa o endoscópica y de vuelta, nunca buscar la arteria sangrante y se pide una tomografía computada para descartar un trauma de base de cráneo. Entonces, fíjense, acá son los paso a paso cómo se hace la cantotomía con cantolisis. Se busca el canto lateral, se corta, se busca el ligamento, se corta el ligamento, se extiende hacia abajo y así, y se aprieta. Van a ver esto en un video, este no es mío, pero fíjense, lo que hace es libera el ojo, entonces el ojo se va para adelante. Entonces, el cirujano está buscando el ligamento, lo corta y esto se repara muy fácil, esto no es problemático en la reparación. Y ahí se libera la presión intraocular. De ahí va a salir todo lo que... Entonces el nervio óptico no va a estar tan apretado. Bien. Entonces, en resumen, anatomía más entrenamiento, más experiencia, son capitales, hay que ir al laboratorio, hay que hacer disección y aprender a operar con alguien que tenga más experiencia. Diagnóstico y tratamiento oportuno es importantísimo. Todos van a tener una complicación. En este salón, si alguien no tiene complicación, me saco el sombrero, porque no operó lo suficiente. Todos vamos a tener complicaciones. El tema es que hay que enfrentarlas, no meterse abajo de la cama diciendo, no, hay que enfrentarla y hay que hacer algo en el momento que sucede. Se suspende el procedimiento, se visualiza lo que está mal y se hace lo que haya que hacer para resolverlo. Una complicación puede ocurrir con cualquier técnica y a cualquier cirujano, no importa la experiencia. Lo importante es que estemos preparados para prevenirlas y tratarlas adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, buenos días, tardes, bienvenidos nuevamente y recordarles que este año estamos cumpliendo, hace 21 años hicimos el primer curso sobre el mismo tema en Nueva York y según Pablo siguen habiendo complicaciones, así que suponemos que es que los años que nos dimos el curso
Perdimos el mensaje, no pasamos bien el mensaje. Totalmente de acuerdo, las complicaciones vienen, van a estar con nosotros y lo interesante es saber un poco dónde estamos parados con la palabra complicación, porque también es muy subjetivo pensar en la palabra complicación. ¿Qué es una complicación? Algo que no planeamos y algo que no planeamos y que trajo consecuencias en el paciente. Entonces tenemos distintos niveles para tratar de planificar o evitar estas complicaciones. La primera es, por supuesto, planear mejor, que es lo que Pablo nos ha explicado ahorita. Aquí está mi disclosure, no relevante. Y vamos a tratar de organizar un poco las ideas de la siguiente manera. Pablo me pidió que habláramos de las complicaciones vasculares, ¿ok? Y obviamente, para evitar que las cosas sangren y luego tratar las cosas que sangren, ya vimos el ejemplo típico de las arterias etmoidales. Pero todo está basado en este mismo punto, en conocer bien, en entrenar, en estar preparado, en saber, eso es preventivo, y en saber manejar las complicaciones y tener un equipo que nos sostenga en caso de que ocurran. Porque, nuevamente, tener un problema no es un problema mayor si no tiene consecuencias en el paciente. Es un problema si no sabemos manejar la solución a este pequeño problema que tuvimos. Por lo tanto, una estrategia es lo clave y no se olviden de esto. Siempre hablar con el paciente, siempre ser honestos con el paciente ante las eventualidades, por excepcionales que sean, es bueno poderlas hablar porque esos imprevistos son los que a la larga pueden traer otras complicaciones. Pablo tocó esto. Dijo los fundamentos en el deporte. Los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet, los jugadores de lo que sea, los boxeadores, lo único que les enseñan son los fundamentos. Ustedes ven los nuevos atletas versus los viejos y hacen exactamente lo mismo, repiten y repiten y repiten, porque todo está en esa repetición de las eventualidades y por eso la anatomía es la clave. Pero nuevamente aquí quiero pararme un poquito. La anatomía útil. Yo estoy seguro que Rubier, Testí y quien sea sabe más anatomía que nosotros en la región etmoidal, pero estoy seguro que no saben operar. La anatomía tiene que tener un sentido práctico. Saber no es lo que estamos buscando nada más. Estamos buscando cómo aplican ese saber a la práctica y ahí es donde tienen que entender, y Pablo hizo énfasis en esto viene un poquito de la filosofía del profesor Roton en anatomía neuroquirúrgica, pero correlacionar las cosas. Entender lo que una tomografía significa para ustedes desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista endoscópico, cómo traducirla en el campo quirúrgico cuando yo esté metido ahí con un endoscopio. Eso es todo. Lo demás es bla, bla, bla. Eso no sirve para nada. El saber mucho si no sabemos aplicarlo. La anatomía tiene que tener claridad. ¿Cómo traduzco la parte anatómica a la endoscopia en el momento en el cual estoy adentro en la cavidad y no me ubico? ¿Dónde están mis referencias anatómicas útiles en ese momento? Y nuevamente, ¿qué más decir que en la órbita? En la órbita Pablo nos habló de la importantísima correlación entre las estructuras que hay muy pegadas al área quirúrgica y todo lo que tenemos que evitar. Pero por supuesto tiene que saberlo traducir. De nada me sirve poder o saber de una manera totalmente inútil. Esto lo traigo porque esto lo aprendí yo a través de mis últimos años de vida trabajando con más de 100 ingenieros. Cada vez que pensamos en algo, ellos hablan mucho de esto, pero lo hemos traducido un poco a lo que llamamos la observación quirúrgica activa. Observación quirúrgica activa es que hay que entender, esto es un problema que hay que meternos en la cabeza. Nosotros no somos nada mecánico, aunque parezca ser muy mecánico. Nuestro trabajo es intelectual al 100%, 100% intelectual, y movemos las piezas en función de nuestra parte intelectual. La parte intelectual se mantiene enfocada y activa solamente cuando ustedes se hacen ciertas preguntas. Y una de las cosas que se hacen, por ejemplo, los ingenieros constantemente cuando idean instrumentos, es esto de aquí abajo, lo que llaman ellos ejecutar con precisión. Y una de las cosas es tener el ángulo. En el ángulo del instrumento ellos siempre están tratando de ver si el instrumento está total o perfectamente alineado con el terreno quirúrgico. En segundo lugar, ven el vector. El vector quiere decir, me estoy moviendo, no solamente estoy alineado. Acuérdense que nosotros estamos desalineados porque entramos por unas narinas muy pequeñas y estamos ya desalineados para operar. Pero una vez alineados o tratando de entender la desalineación, ellos se preguntan cuál es el vector. Estoy trabajando en el eje, en el vector del movimiento correcto, que es la otra cosa. Y la tercera pregunta en la anatomía, lo que se preguntan es, ¿estoy viendo lo que tengo alrededor o no mientras estoy movilizando mis instrumentos? Eso es todo lo que ven los instrumentos los ingenieros cuando idean instrumentos. Y esto
hay que aplicarlo, jóvenes. Yo les puedo contar toda la anatomía y narrarles un libro nuevamente. Eso no sirve si no son prácticos ustedes. Pablo me metió en este paquete de hablar cómo prevenimos la parte del sangramiento. Todo esto ustedes lo conocen. Yo no voy a gastar tiempo, de hecho no tenemos casi tiempo para esto, pero lo que tenemos que estar claros es que hay patología inflamatoria, tumores vasculares, cirugía previa, condiciones sistémicas previas del paciente, inclusive patologías crónicas, exactamente. El alcoholismo, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, nos limita a todo. Todo esto nos predispone que este paciente pueda sangrar. Esto es previo al acto quirúrgico y hay que tenerlo en cuenta. Pablo habló también de los 4Gs. No se olviden que esto es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que pensamos. La popularidad de esto, esencialmente del fish oil, de todas estas cosas, se ha incrementado y estos pacientes sangran mucho más. Hacer una pausa, por lo menos de 7 días en todo esto, y cuando es adrede, que estamos anticoagulando el paciente con medicamentos antiplaquetarios, estilo aspirina, Xarelto, Eliquis, lo que sea, hablar con el internista, hacer una pausa por 7 días. ¿Ok? Si sabemos que está inflamado, ya hablamos de este tema, recuérdense que hay situaciones que ya nos predisponen al sangramiento. Por ejemplo, la tolerancia de una pérdida sanguínea en un paciente pediátrico es muy baja. Acuérdense que hay comorbilidades que no nos dejan manejar el control de la presión. Acuérdense que hay condiciones. No se olviden, por ejemplo, que prácticamente cuando uno opera a un individuo que está predispuesto a no recibir transfusiones, ya es una gran dualidad quirúrgica. Ustedes están para salvar la vida de su paciente y no para enfrentarse, en caso de que haya un problema, a un callejón sin salida. Entonces hay que ser muy explícito y por eso la parte de crear toda la historia, todo el entorno, conocer bien cuál es el terreno de trabajo es muy importante. Diagnóstico correcto, anatomía ya hablamos, en relación al tumor, en relación a la inflamación, en relación hacia el tumor, cómo se comporta con las estructuras de la periferia. Estos cortical cough, estos tumores que están realmente invadidos o están alrededor de estructuras vasculares muy importantes, ya de por sí uno vaticina una cirugía complicada, larga, necesitamos un equipo quirúrgico mucho más amplio, mucho más variado. Ahora, ¿cómo prevenimos durante la cirugía algunas cosas? Hay que utilizar un poquito el checklist de lo que utilizan los pilotos. Los pilotos, utilizando un checklist, lo que hemos incorporado nosotros a nuestro plan quirúrgico, nos ha enseñado en que la disminución prácticamente increíblemente que se hace solamente planificando, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, reduce las complicaciones, no me voy a parar aquí, pero significativamente. Y esto es muy importante tener en cuenta porque todos estamos apurados, todos tenemos los días quirúrgicos, alguien esperando en pabellón detrás de nosotros, alguien por delante, tenemos a los ayudantes complicados, la consulta llena, todo el mundo tiene presión. Ustedes son los que dominan su tiempo y la única manera de poder incorporar esto, y esto redunda en evitar complicaciones, jóvenes, la única manera es tomarse el tiempo de hacer todo esto. Entre 20 y 30 grados reduce 40% la irrigación del cornete inferior. Esto es increíble, hay que hacerlo. No más, porque efectivamente puede afectar la irrigación cerebral, pero sí es importante utilizar el antitren porque es una cosa bastante útil. Deltiva, remifentanil y propofol, podemos hablar horas, hay quienes debaten que sí, que no. Obviamente el MAP entre 60 y 80, todo esto son medidas que están al alcance de ustedes. Ustedes en un equipo de trabajo con planificación pueden hacer todo esto. Pablo habló de las inyecciones, me gustó mucho el que tocó el tema de la adrenalina, que ha cambiado posiblemente en los últimos 10 años, un poco la manera como tratamos. De hecho, mucha gente ya ni infiltra, sino usa adrenalina tópica, los famosos Pledget con adrenalina tópica, y hemos aprendido mucho a lo largo de estos años, sobre todo en países como los Estados Unidos, en que muchos de estos procedimientos que hacíamos en cirugía se hacen en la consulta. Entonces, se ha aprendido a manejar muy bien con cosas tópicas buena parte de la parte vascular, que ha sido un problema para nosotros. Obviamente, el instrumental, aquellos que quieran venir y publicidad, porque me acabo de enterar que pasaron la sesión para mañana en la noche. Mañana vamos a hablar de por qué es importante el sistema de corte de las hojillas, porque las hojillas desgraciadamente pueden cortar igualito que cuando cortan una carne con un cuchillo malo o con uno bueno. Hay cortes finos, limpios, que
hacen sangrar menos versus otros. Por lo tanto, es importante el método que utilizamos para hacer las cosas también, ¿ok? Entonces, todo esto, yo no me quiero parar en esto. Recuérdense también, a la hora de trabajar en tumores, tener un equipo de trabajo. 4 manos es fundamental, ¿ok? Es imposible con una mano dedicada a la cámara poder resolver problemas, yo diría, ni medianamente complicados con una sola mano. Es necesario tener un equipo, hace falta 3 otras manos para resolvernos aquí. Y por último, si sangran las cosas, cuando sangran la mucosa, que es lo más típico, este sangramiento superficial, recuerden utilizar, por ejemplo, vasoconstrictores, como hablábamos, hemostáticos, y recuérdense que también el agua caliente, entre 43 y 46 grados, que de hecho muchos de los equipos que ustedes van a ver en el futuro, que van a salir comercialmente, ya van a tener ese setting para calentar las soluciones con las cuales ustedes van a irrigar. Entonces, el control vascular nuevamente es sumamente importante. Vamos a hablar un poquitico de algunas cosas mayores, como por ejemplo cuando tenemos que embolizar a algunos pacientes. Aquellos que estuvieron ayer en una sesión interesante que vimos también nuevamente de los otólogos de Lateral Skull Base, hablaban de las embolizaciones selectivas y de las complicaciones de las embolizaciones. Podemos hablar de las complicaciones, pero también de los beneficios. Y realmente son significativos los beneficios de las embolizaciones, sin embargo, sabemos que fallan en un alto porcentaje y que tienen complicaciones en otro grupo de pacientes, ¿de acuerdo? Y esas complicaciones se deben a las anastomosis que hay entre el sistema de la carótida externa y de la carótida interna. Y esencialmente lo que afectan es el área de la oftálmica y la irrigación cercana a la oftálmica, con lo cual los pacientes pueden quedar ciegos temporalmente. Pero sí, obviamente, es interesante la embolización cuando tienen tumores de esta magnitud, ¿ok? Entonces, traten también de mantener un tiempo operatorio lógico. Me refiero a esto, acuérdense que siempre va a sangrar mucho más, los factores de coagulación se agotan y siempre sangra mucho más mientras más tardío es todo. Vamos a ver un poquito qué nos pasa en la cirugía. Tenemos sangramientos venosos. Hoy en día que estamos dedicados también a hacer las vías de abordaje para la cirugía de la pituitaria, pues cuando se comunica un seno venoso dural de un lado con otro, lo que es un seno intracavernoso, nos vamos a topar con lagos venosos. Y esos lagos venosos sangran abundantemente. ¿Qué se usa? Flow-Seal, se usa temperatura, se puede usar un bipolar y mucha paciencia. Usualmente todos esos sangramientos suelen pasar, usualmente, hay excepciones, pero suelen pasar con un poco de tiempo. Por otro lado, lo más frecuente que nosotros nos enfrentamos son estas ramas de la carótida externa. Y estas ramas de la carótida externa les aconsejo que las estudien y sobre todo cuando usen no solamente el angio, sino también usen contraste óseo. El CT scan nos enseña los orificios por donde entran las distintas ramas y así podemos entender muchísimo más la anatomía vascular. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un tumor de este estilo? Ustedes empiezan por aquí y desgraciadamente el sangramiento se origina por aquí. Quiere decir que ustedes van a tener que disecar todo esto sin control vascular directo y se va a convertir realmente en una carnicería y un cerrar constantemente cada pequeño vaso, cada pequeña arteriola capilar que esté nutriéndose de esa masa, ¿ok? Entonces hay que saber que hay muchos métodos. Esta es la típica cirugía que ustedes conocen bien. Esto es la típica anarquía con la cual utilizamos un monopolar, un bipolar, un coablator y empezamos a sacar tumor de la fosa infratemporal, un JNA y a mí me impresiona particularmente cuando veo expertos en este tipo de tumores, lo rápido, lo bien, lo anatómico de la disección versus a lo que muchas veces uno hace cuando está ante la desesperación del no control vascular y sencillamente atender y coagular y sacar y jalar. Eso, desgraciadamente, es algo que enseña que la anatomía sigue siendo básica. Y cuando hablamos de la anatomía, por complicada que sea la anatomía de esta IMAX, de esta maxilar interna, la maxilar interna, ustedes saben, tiene 3 porciones, pero miren la cantidad de ramas que da en su trayecto hacia la rama terminal, hacia la fenopalatina. Y aquí es donde les quiero hacer énfasis nuevamente en la anatomía. Pablo y yo cada vez que hablamos de este curso me quedo con la cuestión de hablar más de anatomía. Nosotros en los cursos que damos, lo primero que enseñamos en la fosa infratemporal, jóvenes, no me digan, hay mucha grasa, es muy lejos, es muy complicado. O cuando hay un tumor no hay manera de encontrar referencia. Eso es falso. Yo les puedo decir que si son
se dedican a entender un poco, por ejemplo, los 5 corredores quirúrgicos que enseñamos aquí, entre las distintas ramas del músculo macetero. Buscamos la coronoides, buscamos la cápsula articular, buscamos la meningia media en el espinoso. Cada vez que ustedes empiezan a entender un poquito más la anatomía, son más aptos para encontrar algunas referencias durante las resecciones anatómicas amplias. Por eso soy un fiel creyente en que tener más landmarks, más referencias anatómicas, los ayuda más. Clásicamente, transmaxilar ese abordaje, puede ser transoral. Transoral, buscan el segundo molar, el buttress de la parte posterior, quitan la grasa, buscan el tendón profundo del temporal o el pterygoideo lateral, y ahí pueden perfectamente también ligar a la maxilar interna. Vamos a ir a las ramas terminales de la maxilar interna. Y aquí les quiero dejar unas imágenes que les queden en sus cabezas, porque a mí me impresionan cuando veo estas imágenes. Qué grosor importante tiene la esfenopalatina, y da sus 2 ramas, ¿ok? La posterolateral y la septal, ¿ok? Y la septal posterior. Obviamente sabemos que sale en esta escotadura entre las 2 apófisis del hueso palatino, la orbitaria y la esfenoidal. Recuerden, además de todo, que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, sale por un orificio, pero casi en 15 a 20% sale por 2 orificios, en 1 o 2% sale por 3 orificios. Con lo cual, cuando van a ligar la esfenopalatina, hacen el flap, traten de hacer un flap grande, porque pueden haber varias ramas entrando de la fosa pterigopalatina a la fosa nasal y pueden estar omitiendo la coagulación de estas. Por otro lado, casi 90% están en el meato medio, pero hay un porcentaje que está en el meato superior. La emergencia, sí, del foramen esfenopalatino en el meato superior. Hay que saberlo buscar más alto en caso de que no lo vean. Esto ocurre. Y por supuesto es este enjambre de ramas que dan en la fosa nasal. Ya hablamos de las mediales y de las laterales. Pero, y obviamente hay anastomosis entre ellas. Estamos hablando de la prevención del sangramiento, estamos hablando de anatomía y estamos hablando de los grandes contribuyentes al sangramiento. ¿Por qué? Porque si conocemos un poco la ubicación donde están ellos, nosotros podemos prevenir. Y peor aún, si sangran, los podemos encontrar. Entonces, por eso es todo este ejercicio. Miren el grosor de la arteria nasal posterolateral. En 20% de los casos da ramas al cornete superior, pero esto es lo que ustedes quieren prevenir cuando están en las fosas nasales. Pero lo que más quiero que retengan en su cabeza es esto. Miren esto, aquí estamos en la parte final, este es el cornete medio, ¿ok? Y aquí están viendo la rama, miren la rama del cornete inferior, ¿ok? Que emerge de aquí. Miren el volumen de esta rama. ¿Por qué me llama la atención? Miren el volumen de esta rama, la rama del cornete inferior y la rama del cornete medio de la posterolateral. Porque ustedes se extrañan a veces cuando hacemos todos salvajemente unas turbinectomías y sangran, qué raro. Miren por qué sangran. Peor aún, miren la del cornete inferior. O sea, para mí es una imagen que he tenido varias pesadillas con esta foto, ¿ok? Y espero que no las tengan ustedes, pero que los lleven a entender que hay un riesgo potencial. Nosotros nos estamos basando prácticamente en un flotar en el mundo con la buena fe de que las cosas no van a pasar. Esto es inmenso. Esto es realmente un aporte vascular grande a una estructura que crece y decrece todo el rato, porque efectivamente por eso que es un cuerpo cavernoso. Entonces hay que tener en cuenta que todas estas ramas, cuando hacemos turbinectomía, cuando hacemos estos aquí, hay que ir pensando en la importancia. 90% de estas ramas además están verdaderamente submucosos, 10% están subperiósticos. Entonces es muy fácil llevarse y hacer sangrar todo esto. Y esta es más o menos la disposición de las ramas. Cuando ustedes ven el mapa, usualmente están hacia la parte alta, pero pueden estar ubicadas en distintas regiones de estas ramas. Entonces, por favor, y esto es la demostración de lo importante de las ramas. Esto cuando hacemos un flap de la pared lateral, o hacemos los flaps de la pared lateral basado en toda esa irrigación, que es formidable. Este flap cierra perfectamente cualquier cavidad, ¿ok? Lo que quiero decir con todo esto es la importancia de la parte vascular. Estamos hablando de prevención vascular. Caray, el trabajo es largo, es duro, porque hay demasiada vascularización ahí. Por otro lado, última cosa para terminar, porque ya estoy contra el tiempo. Recuerden que sí, cuando estamos haciendo cirugía de la pituitaria, nos estamos enfrentando no a las estructuras mediales nada más, sino a lo que está en el entorno. Estas famosos kissing carotids que se están besando una a otra, a veces no están tan pegadas, pero desgraciadamente, que sabemos hoy en día es que la cirugía de la pituitaria
La pituitaria en sí, usualmente, sobre todo en los tumores, en un Cushing, por ejemplo, que los tumores tienden a extenderse hacia el seno cavernoso, hay que tratar de disecar lo que llamamos la pared medial del seno cavernoso. Y cuando hacemos la pared medial del seno cavernoso, con todas las estructuras que hay ahí, voy a ir un poco rápido, 37% de los tumores de la pituitaria se están metiendo al seno cavernoso. Por lo tanto, quiere decir que nos vamos a enfrentar a la carótida y puede pasar esto que están viendo aquí. Ustedes están drileando y ¡puf! De repente la carótida se abrió. No se asusten siempre, a veces son unas pequeñas lipoficial inferior que sangra también berracamente, pero usualmente en este momento hay que ver, si ustedes están ahí y están haciendo ese tipo de cirugía, ahí es donde recuerden que ustedes no van a ser, demandables, o sí son demandables, todos somos demandables, pero van a ser menos vulnerables en una demanda si tomaron las medidas apropiadas que si no las tomaron. Las medidas apropiadas es, este tipo de cirugía se hace exclusivamente cuando se tiene un buen equipo, ¿ok? Aquí hay inmediatamente que disparar al patch, el muscle patch, aquí hay que tapar, hay que controlar, hay que neurovascular suite, hay que tener todo un setting, es un baile continuo y no es excepcional que pase, y hoy en día se han disminuido la mortalidad en muchísimo. Entonces hay muchas maneras de poder prevenir esto, hay maneras de tratar todo esto, y creo que no tengo tiempo de tocar este tema. No, toca 2 minutos. 2 minutos. Ok, muy brevemente, los leaks. En 1 minuto hablar de leaks, vamos a hablar solamente de aquellos que causamos, ¿ok? Y de los leaks que causamos hay muchos métodos, de alguna manera, no solamente para visualizarlos, sino para corregir muchas de las cosas que hacemos en cirugía, o en caso de que estamos buscando los que no los encontramos, pues para visualizarlos y verlos, ¿ok? No voy a pararme aquí. Métodos para tapar estos leaks, ustedes lo conocen, ¿ok? Hay la parte no vascular y vascular. La parte no vascular es la parte que va a estar o en espacio epidural o lo que fuese, y aquí podemos meter desde homoinjertos hasta aloinjertos. Cada uno tiene sus costumbres y sus limitantes económicas, porque muchos de estos son bastante caros. Y la parte vascular, pues, es lo que todos contamos con ellos. Hay distintas maneras de taparlo, pero vamos a hablar esencialmente de lo más típico. Sí, bueno, evidentemente no voy a hablar de fosa posterior. Fosa posterior es un problema aparte para cerrar, pero lo clásico es que si tienen una dehiscencia significativa y tienen que cerrarla, pues normalmente hablamos del multilayer. El multilayer son 3, realmente reconstruir con los 3Fs, ¿ok? El FAT, ¿quién se sabe el otro? FAT, flap y fascia. Ok, pone primero el FAT, luego el fascia y luego el isosepto flap. Si ustedes usan esos 3, es la manera más fácil de recordar, pero recuerden que puede ser multilayer. Si es muy larga y quieren poner más resistencia, pueden usar cartílago, hueso, lo que quieran para sostener. Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo del material que ustedes usen. Sin embargo, lo clásico es esto. Si tienen una pequeña apertura, ok, sencillamente tomen grasa, tomen mucosa del piso, del septum, de lo que sea, y automáticamente esto lo pueden poner en el clásico, este es el famoso fat plug o el bath plug, ¿ok? Agarran un poco de grasa, lo ponen en el espacio, empujan en el espacio epidural, limpien en torno a la apertura que hicieron, y encima de eso van a poner el flap de la mucosa que tuvieron. Esto es lo clásico, ¿ok? Yo no me voy a detener aquí, pueden utilizar el free mucosal flap también, y dependiendo de cada zona, por supuesto, si hay necesidad de recubrir con algo vascular importante, el isoseptal flap recubre 1 o 2 módulos de la base de cráneo cuando ustedes necesitan una reconstrucción grande, pero no me voy a extender en esto. Pero esencialmente el mensaje es el siguiente, jóvenes. 2 capítulos, la prevención que se hace con una observación activa pero prequirúrgica, con un contacto directo con el paciente para contarle la historia que ustedes ya están planificando y obviamente ya haber imaginado todo esto. En segundo lugar, si ocurre durante la cirugía el percance, convertirlo en un percance, no en una consecuencia del paciente. Para eso Pablo dijo la palabra más importante: no tengan miedo, enfrenten el problema en el momento. Resuélvanlo en el momento. Ustedes pasan a ser unos héroes porque resolvieron un gran problema. No hay que acobardarse y ponerse detrás de las filas y decir esto se va a quitar solo, o llamar al típico neurocirujano que sabemos que es el más mediocre del grupo, que va a decir ponle una punción, vamos a hacer una punción lumbar y esto va a mejorar, o un drenaje y lo que sea. No, enfrenten sus problemas, que todos estos problemas son resolubles y no son particularmente complejos. Muchas gracias.